El case, carcasa o caja del ordenador. El case es la estructura plástica o generalmente metálica cuya función consiste en albergar y proteger los componentes internos como la unidad de procesamiento, el CPU, la memoria de acceso aleatorio, que es la memoria RAM, la placa madre, la fuente de alimentación, las placas de expansión y los dispositivos o unidades de almacenamiento. Existen varios tipos de case, entre ellas tenemos la mini torre, la semi-torre o mid-tower y la torre. Los case de tipo mini torre están diseñadas para albergar placas base del tipo micro ATX que tienen un tamaño de 22.5 cm por 25.1 cm. La semi-torre o mid-tower están diseñadas para albergar placas del tipo ATX que tienen un tamaño de 25.4 cm por 31.8 cm, las cuales tienen espacio para colocar de 2 a 4 dispositivos, ya sean DVDs o lectora de CDs. Y por último tenemos los case del tipo torre, que están diseñadas para albergar un gran número de dispositivos. En este caso, el tipo de carcasa de nuestro ordenador es una semi-torre o mid-tower. Placa madre, placa base o placa principal. Es una tarjeta de circuito impreso a la que se conectan los componentes que constituyen la computadora. Los componentes que se pueden encontrar en la placa base son los puertos PCI y PCI Express, el slot para la pila, la BIOS, que por lo general siempre se encuentra cerca de la pila. También se encuentran los conectores tipo SATA para los discos duros. En la placa base también se encuentran las ranuras para las memorias RAM. En este caso nuestra placa tiene 4 ranuras RAM. También se encuentra el chipset junto con su DCI-P. Muy importante, en la placa base también se encuentra el zócalo, donde va a ir ubicado el microprocesador. En las placas bases también se encuentran algunos puertos USB integrados. En esta placa también se encuentra el conector RJ45, que es la salida de red, la salida de audio, la entrada para el micrófono, algunos puertos HDMI, el puerto en paralelo, que es para las impresoras antiguas, el conector VGA para el video y los puertos PS2, que es para el mouse y el teclado. La memoria RAM. La memoria RAM se utiliza como memoria de trabajo de computadoras para el sistema operativo, los programas y la mayor parte del software. La RAM se encarga de todas las instrucciones que ejecuta la unidad central de procesamiento y otras unidades del computador. Se denomina de acceso aleatorio porque se puede leer o escribir en una posición de memoria con un tiempo de espera igual para cualquier posición, no siendo necesario seguir un orden para acceder a la información de la manera más rápida posible. Los tipos de RAM. En los tipos de memoria RAM tenemos la DDR1, la DDR2, la DDR3 y las más actuales, que son la DDR4. El tipo de memoria a utilizar depende de la compatibilidad de nuestra placa madre. En este caso, nuestra placa madre tiene 4 slots para memoria RAM del tipo DDR2. De video o tarjeta gráfica. Es una tarjeta de expansión de la placa base del ordenador que se encarga de procesar los datos provenientes de la unidad central de procesamiento y transformarlos en información comprensible y representable en el dispositivo de salida, que por lo general es un monitor, un televisor o un proyector. Estas tarjetas utilizan una unidad de procesamiento gráfico llamado GPU. En el caso de nuestro ordenador, la tarjeta es una tarjeta NVIDIA Quadro FX380 que tiene una salida DVI, o también llamada interfaz visual digital. Es una interfaz de video diseñada para obtener la máxima calidad de visualización posible en pantallas digitales, a la cual se le ha colocado un adaptador de DVI para salida VGA, como se puede ver. Tarjeta de red
o también conocida como placa de red. Es un componente de hardware que conecta una computadora a una red informática y que posibilita compartir recursos como archivos, discos duros, impresoras entre dos o más computadoras, es decir, en una red de computadoras. También nos permite la conexión a Internet. En nuestro ordenador tenemos una placa de red marca MIC y esta placa posee una salida tipo RJ45. Lectora de discos. Es un dispositivo electrónico que permite la lectura de discos mediante el empleo de un rayo láser y la posterior transformación de este en impulsos eléctricos que la computadora interpreta. En nuestra computadora tenemos una lectora de marca HP. Fuente de poder. La fuente de poder hace referencia al sistema que otorga la electricidad para alimentar a los diferentes componentes de la computadora. Nuestro ordenador posee una fuente marca Electronics de 460 watts de potencia, de tipo ATX, y esta fuente tiene conectores Molex de 4 pines usado para la alimentación de discos duros y las lectoras, un conector Molex de 20 pines que es para las placas tipo ATX, conectores auxiliares y conectores tipo SATA para la alimentación de discos duros. Disco duro. Es el dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar archivos digitales. Los discos duros tienen diferentes capacidades de almacenamiento. Los antiguos solo tenían pequeñas cantidades de megabytes para almacenar, mientras que ahora los más actuales tienen hasta varios terabytes de almacenamiento. En el caso de nuestro ordenador, posee dos discos duros marca Samsung de 160 GB cada uno. La pila. La pila es una pequeña batería de 3 voltios, la cual va en la placa madre del PC. La función de la pila tipo botón es entregar energía continua a la placa madre para que almacene la información de la BIOS. El microprocesador. Es el encargado de ejecutar los programas, desde el sistema operativo hasta las aplicaciones de usuario. El microprocesador está conectado generalmente mediante un zócalo específico de la placa base de la computadora. Normalmente, para su correcto y estable funcionamiento se le incorpora un sistema de refrigeración que consta de un disipador de calor fabricado en un material de alta conductividad térmica, como es el cobre o el aluminio. Nuestro ordenador tiene un procesador Intel Core 2 Duo de 2.13 GHz de velocidad. El disipador. Es un instrumento que se utiliza para bajar la temperatura de algunos componentes, como es en este caso el microprocesador. Su funcionamiento se basa en la ley cero de la termodinámica, transfiriendo el calor de la parte caliente que se desea disipar al aire. Este proceso se propicia aumentando la superficie de contacto con el aire, permitiendo una eliminación más rápida del calor excedente. Proceso de ensamblaje. Luego de dar una pequeña explicación sobre los diferentes componentes de una computadora, pasaremos al ensamblaje. En esta parte del video se observa cómo se coloca cuidadosamente el microprocesador dentro de su respectivo zócalo, asegurándolo con el pequeño seguro que tiene el zócalo. Por motivos prácticos de visualización, decidimos colocar tanto el microprocesador y las memorias RAM en la placa madre antes de que ésta sea colocada en el case. Se puede observar cómo las memorias son colocadas en las ranuras de manera cuidadosa, teniendo en cuenta de que deben encajar perfectamente en la hendidura. Luego de colocarlas, se debe terminar asegurando la memoria con los topes que se encuentran en los extremos de las ranuras. Luego de colocar el microprocesador y las memorias RAM en sus respectivos lugares, pasaremos a colocar la placa madre o placa base dentro del case, moviendo de manera cuidadosa
Se inserta dentro del case teniendo en cuenta que las diferentes salidas que posee la placa encajen con las ranuras que tiene el case. Luego de colocar en su respectivo lugar, esta se tendrá que sujetar mediante unos tornillos. Como se puede ver, la ubicación de estos tornillos vienen señalados en todas las placas por círculos blancos. Luego de sujetar la placa base, pasaremos a colocar las tarjetas de expansión. La primera que colocaremos será la tarjeta de red. Teniendo cuidado, se colocará dentro de la ranura PCI, presionando hasta que ésta encaje perfectamente en la ranura. El mismo procedimiento que se realizó con la tarjeta de red se hará con la tarjeta de video, ya que aunque sean tipos diferentes de PCI, ambas se conectan de la misma manera, mediante presión. El siguiente paso a realizar será colocar el disipador de calor del microprocesador, sin olvidar de conectar el ventilador del disipador a la placa. Este disipador también se sujetará mediante tornillos. Cabe resaltar que no todos se colocan con tornillos, en algunos modelos de disipadores se sujetan mediante broches o agarraderas. Pasaremos también a colocar la fuente de poder para la lectora y para los discos duros. Luego se colocarán los conectores del panel frontal, los cuales comprenden los botones de encendido y apagado, el botón de reinicio, los puertos USB frontales y el speaker o parlante interno. A continuación, se colocará la fuente de alimentación dentro del case. Esta fuente, tipo ATX, se sujetará al case mediante 4 tornillos. Se conectará la lectora a la placa madre mediante un cable IDE de 40 pines. Solo existe una manera de colocarla, ya que esta posee un tope, el cual permite colocarlo de una sola forma. También conectaremos los 2 discos duros a la placa madre mediante los cables de tipo SATA.
Luego se conectará la fuente de poder que da 12 voltios para la alimentación del microprocesador. Lo siguiente a realizar será colocar los discos duros y la lectora en sus respectivos lugares. En el caso de nuestro case, los discos duros tienen como un armazón que hacía rápida y sencilla la colocación de estos dentro del case. Estos compartimientos se fijaban al case mediante presión, evitando de que así estos se muevan. En el caso de la lectora, se colocó dentro del case y se sujetó mediante tornillos. Luego se conectará la fuente de alimentación a la placa madre. Ya casi por finalizar, ya teniendo todos los componentes conectados dentro de la placa y la fuente, se pasará al armado ya externo de nuestra computadora. Se proceden a ajustar los últimos tornillos de nuestro case para así poder instalar el panel frontal de nuestra computadora. El panel se sujeta mediante broches, como se puede observar en el video. Y así, como paso final, sería colocar la tapa del case, dando así como finalizado el ensamblaje desde cero de una computadora.